Ok, vamos a seguir nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar de lo que son las señales de los actuadores. Señales de actuadores. Ok. Recordemos que un actuador es un componente eléctrico o electrónico que va a realizar una determinada función, ¿sí? O una activación, en este caso referente a lo que es el motor en el vehículo, ¿sí? Normalmente los actuadores en el caso de automotriz la mayoría son eléctricos para el uso del motor. Entonces vamos a ver cómo se comportan estas señales. Recuerden que los actuadores reciben, sí, señal y realizan esa determinada función, ¿sí? Normalmente el encargado de enviar esa señal de activación es nuestra unidad de control. Vamos a ponerla acá, nuestra SM, ¿sí? Nuestra unidad de control del motor, ¿ok? Donde se le va a asignar esos pines de activación, ¿sí? Esos pines de activación, ¿ok? Para este ejemplo vamos a utilizar el de un inyector, que es un actuador. Un inyector normalmente tiene dos terminales, actúa como un solenoide, va a tener una que es de alimentación y la otra que es de señal. Esa señal la va a enviar la unidad de control, ¿sí? Es como si fueran estas dos terminales, ¿sí? Donde se va a conectar el arnés del inyector. Una es de 12 y la otra es de la unidad de control, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eh, la señal de activación, normalmente de estos actuadores, la mayoría van a trabajar a una señal que se llama PWM o Pulse Wide Module o modulación de ancho de pulso. Viene de sus siglas en inglés, es decir, la computadora va a enviar una señal de activación controlada de esta forma, ¿ok? Esta va a ser una señal controlada por modulación de ancho de pulso. Nuevamente, las señales de los actuadores van a trabajar a voltajes de 0 a 12 o de 0 a 5 volts. ¿Ok? De 0 a 12 volts o de 0 a 5 volts. En este caso el inyector es de 0 a 12. Los 12 volts es por la alimentación y la tierra o la masa que se le está aterrizando, la masa, se lo está dando ¿quién? La unidad de control. Es decir, la computadora a través de un driver le está metiendo masa o negativo. ¿Sí? Está metiendo masa o negativo. ¿Ok? ¿Sí? Esto se va a hacer a través de un control de modulación de ancho de pulso. ¿Ok? Ahora, estas señales tienen una característica. Por ejemplo, acá voy a dibujar una señal más grande. Por ejemplo, esta señal más ampliada, digamos así, de una parte de la señal. Esta señal va a trabajar con un tiempo completo que se llama periodo, ¿ok? Tiempo periodo. Y se va a dividir en dos el tiempo de activación. Normalmente de un inyector trabaja en tiempo de activación en masa. Entonces el tiempo de activación es en, en masa y el tiempo de desactivación o T-off. T-on, T-off. El T-off es de tiempo de apagado. ¿Ok?
¿sí? A estos tiempos o este tiempo completo en que se activa o se desactiva, normalmente en lo que es uso automotriz, se le llama duty cycle. Duty cycle o ciclo de trabajo. En español, ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo normalmente se va a medir en porcentaje. ¿Sí? Es decir, se va a medir en porcentaje de qué tanto tiempo estuvo abierto el inyector y qué tanto estuvo cerrado. Es decir, todo este tiempo en que la señal aquí empieza, baja, y aquí en este punto, si ustedes observan, otra vez vuelve a iniciar, a eso se le llama el tiempo completo, el periodo completo, ¿sí? Es el 100%, ¿sí? Pero el tiempo de activación, vamos a suponer que aquí, el tiempo en que está activado un inyector, en este ejemplo, entonces aquí es un 80% de activación y de desactivación un 20%, ¿sí? Esta es la forma en que se funciona un modulación de hacho de pulso, es decir, eso lo está determinando el tiempo de activación de la computadora. Recordemos que a través de los sensores, los actuadores, ¿sí? Van a realizar la función, pero va a depender mucho de los, los sensores, ¿sí? Es decir, la cantidad del aire, la cantidad de la presión a la que está el motor, etcétera, ¿no? Muchas variables, que eso depende de qué, de los sensores, ¿ok? Y eso va a estar modulado por ancho de pulso. Y para poder medirlo, normalmente se mide, digamos así, en duty cycle o ciclo de trabajo, ¿sí? Y el tiempo de encendido o el tiempo de apagado. Normalmente estas señales también se les llaman señales de on, off, ¿ok? Señales de encendido, apagado. Esto puede ser controlado para una válvula EGR, para una válvula de canister, un solenoide, ¿sí? Cuerpo de aceleración electrónico, etcétera, ¿no? Una válvula de distribución variable, BBT, entonces todo esto va a ser determinado de apagarse y encendido por una señal PWM, ¿sí? Y se va a medir a través del duty cycle, ¿sí? Ese es en el ejemplo del actuador. En el caso de la bobina que vimos también por ahí, la bobina de 3 pines, tenemos la bobina de 3 pines, una bobina COP, ¿sí? Tenemos una bobina COP de 3 terminales. La bobina COP, como es de 3 terminales, es transistorizada, entonces recibe su señal de 0 a 5. ¿Ok? Va a ser un voltaje de 0 a 5 volts. En este caso, en la terminal que va a ser de entrada, ¿sí? De señal, entrada de señal, ¿ok? Eso lo va a estar determinando ¿quién? Vuelvo a repetir, igual la unidad de control. En este caso, este ejemplo del actuador está trabajando de 0 a 5, 0 a 5. Y el tiempo de activación normalmente en estos es el positivo. El tiempo positivo es el de activación y el tiempo de apagado es la masa, ¿ok? Entonces, la mayoría, si ustedes observan, la mayoría de actuadores, entonces van a trabajar con señales pulsatorias moduladas, ¿sí? El tiempo de trabajo o el duty cycle va a estar determinado, les digo, por lo que son los sensores, ¿sí? Para la apertura del inyector, para el tiempo de la chispa. Entonces, eso va a ser determinado por los sensores, procesado por la computadora, y entonces esta es la forma de señal en que los actuadores funcionan, ¿sí? Lo mismo sucede para una válvula BBT, eh, una válvula para lo que es entrada de admisión de aire. Ya ven que hay sistemas
o de admisión de aire variable, es decir, que puede entrar lo que es el aire a medidas necesarias del motor. Entonces también eso va a trabajar de estas formas, ¿ok? Entonces, este es de manera general cómo vamos a encontrar las señales en los actuadores. Recordemos que los actuadores siempre van a recibir una señal, ¿sí? Y en eso van a realizar una función que puede normalmente de 0 a 12 o de 0 a 5 volts, ¿ok? Y los tiempos de activación pueden ser, si esa masa, en este caso, este es el tiempo positivo de activación, la masa, tiempo de activación es el tiempo activado y aquí es el tiempo desactivado en el positivo. Aquí es al revés. Aquí en el positivo es tiempo de activación, pero en el tiempo de masa es el apagado. Entonces eso hay que ir conociendo para saber cuándo trabaja con una señal, la activación es por negativo o la activación es por positivo, ¿sí? En este ejemplo aquí lo voy a poner, esto es activación por positivo. Aquí es activación por positivo. Por positivo, pero aquí es activación por negativo o más. ¿Ok? Entonces, esta es de manera general cómo funcionan los actuadores. Planteo la pregunta de la clase y nos vemos en la siguiente.